mismos los guerreros nahuas, por lo menos del siglo XVI, como águilas, como jaguares. Bueno, vamos a ver algo muy importante. Aquí tapé todo lo demás para que puedan reconocer esta parte de la piedra del sol. Este es el símbolo de movimiento, ¿sí? Olin, que es un signo calendárico. Y podemos ver estas 4 bolitas representan 4 numerales. Entonces, esta fecha, Nahui Olin, 4 movimiento, 4 movement o 4 motion, es la fecha calendárica que todo el mundo sabemos y hemos escuchado hasta en la primaria, que es la fecha cuando se creó el sol y la luna. ¿Dónde? En Teotihuacán, ¿sí? Sin embargo, cuando leemos las crónicas del siglo XVI, nos dicen que en esta fecha 4 movimiento era la fiesta principal de los guerreros águila jaguar. Entonces yo me pregunté, ¿pero por qué celebraban su principal fiesta los guerreros águila jaguar en la fecha 4 movimiento, que es el símbolo principal de la piedra del sol? Bueno, voy a saltar, bueno, si quieren que les platique algo de esto. Bueno, esta es una lámina del Códice Matritense de lo que era el recinto del Templo Mayor, ¿sí? Por mucho tiempo, hasta antes que se descubriera el Templo Mayor, por ejemplo, un científico alemán, Eduard Seller, pensó que la piedra del sol físicamente estaba en este templo, ¿sí? Que estaba ubicado, pues más o menos, él creía que el Templo Mayor estaba ubicado hacia el sur. Entonces, su ubicación fue errónea. ¿Hacia dónde está mirando el Templo Mayor? Exacto, hacia el oriente. Entonces, cuando se descubrió el Templo Mayor, se vio que estaba hacia el oriente. Más bien se descubrió que si en esta lámina la piedra del sol estuviera en algún templo, es en el Templo del Sol, que está junto al juego de pelota. Y efectivamente los datos arqueológicos actuales nos lo corroboran. Esta es la Catedral Metropolitana. Ustedes saben que se estaba cayendo, ¿no? Entonces, para rescatar a la catedral se hicieron estas lumbreras, estos como agujeros cilíndricos, y mientras iban haciendo esos agujeros se fueron descubriendo todas estas estructuras prehispánicas. No solo una fase, la que se hizo en 1480, sino otra todavía más antigua que se hizo en 1390. Y aquí tenemos que el Templo del Sol precisamente corresponde y está en correlación con el juego de pelota, y está exactamente, digamos, el Templo Mayor estaría por acá, ¿sí? Acá atrás de la catedral. Entonces corroboramos, ¿no? Que pues esta laminita que se hizo en el siglo XVI por los informantes del padre Sagún, pues si bien no era muy precisa, porque hay más de 70 edificios ubicados en el centro ceremonial, fíjense, aquí está el Templo del Sol y aquí el juego de pelota, y aquí igual, aquí está el Templo del Sol y aquí está el juego de pelota. Muy probable entonces que la piedra del sol, su ubicación original fue aquí, en este templo, ¿sí? Sin embargo, mucha gente cree que el conocimiento que hay en la piedra del sol fue generado por los mexicas huastecas, y no. Tenemos tradiciones orales que nos dicen que, por ejemplo, Xochicalco, cerca de Cuernavaca, ¿sí? Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, impactante, sitio donde se reunieron los pueblos de los 4 rumbos del mundo. En Xochicalco encuentras iconografía maya, totonaca, zapoteca, de distintas regiones, ¿no? Y parece que hay una reunión de astrónomos para correlacionar y sincronizar los calendarios. Bueno, pues por ahí, por Tepoztlán, hay tradiciones orales que se dice que Xochicalco era como una universidad y que el conocimiento que está plasmado en la piedra del sol se sintetizó por un grupo de sabios de las distintas tradiciones ahí en Xochicalco, y ya después se fue pasando de generación en generación hasta que los mexicas crearon esa obra maestra del arte escultórico, ¿no? Que el día de hoy está en el centro del Museo Nacional de Antropología. Entonces, bueno, tenemos varias referencias sobre el espacio ritual donde estaba la piedra del sol. Normalmente se llama Cuauctinchan o Cuauxicali, que quiere decir la jícara del águila, o Cuaucali, que quiere decir la casa del sol, ¿sí? Algo muy interesante es que en este templo, el Tlactuani, el gobernante, cuando iba a hacer la fiesta del Nahui Olin, hacía un ayuno de 4 días. ¿Por qué es importante? ¿Quién hacía un ayuno de 4 días en el mito del sol y de la luna? La luna. ¿Y el sol? Los dos cuentan que cuando todavía la oscuridad dominaba la tierra, se reunieron los dioses y dijeron: ¿quién habrá de ser el sol? ¿Quién habrá de ser la luna? Y entonces ya, bueno, de distintas formas eligieron a 2 dioses, y esos 2 dioses estuvieron haciendo ayuno y penitencia por 4 días y por 4 noches.
¿Por qué es importante saber que el Tlactoani, cada fiesta, 4 movimientos hacía esto? Pues, ¿qué estaba haciendo el Tlactoani? Él estaba repitiendo la acción ejemplar de los dioses. En el momento que el Tlactoani estaba haciendo ese ayuno de 4 días, él mismo era Nanahuatzin y Tecusistecan, él mismo era los dioses que habrían de ser el sol y la luna, ¿sí? Cuando él hacía este ritual, estaba trayendo los tiempos primordiales del origen del universo al presente, ¿sí? Y también que el Tlactoani haga ese ayuno de 4 días nos da una de las claves para comprender cuál era la relación entre el sol y el ser humano. No sé si hasta aquí... ¿Sí? Ok. Bueno, esta es una lámina del siglo XVI. Se supone que en la fiesta 4 movimiento se hacía un sacrificio, ¿sí? Era un guerrero que había sido tomado como cautivo en las guerras floridas, pero se le decía el mensajero para el sol, ¿sí? Y se le daba una encomienda. Se le decía que cuando muriera iba a encontrarse al sol y que le tenía que mandar un mensaje, que aquí estaban sus hijos trabajando por él, que aquí estaban sus hijos luchando, guerreando por él para que el universo siguiera existiendo, ¿no? Esta lámina es importante porque, se fijan, es como el centro de la piedra del sol. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta lámina? Que la piedra del sol originalmente no estaba en posición vertical, la piedra del sol estaba ubicada horizontalmente, ¿sí? Y eso es algo muy importante. En esta fiesta, al final de la fiesta de Nahuelil, era una fiesta donde bailaban todos los nobles y guerreros, ¿sí? Prácticamente hay una identidad entre los nobles y los guerreros. Casi todo noble era guerrero y casi todo guerrero era noble. Aunque a través de la guerra, el mexica tenía una posibilidad de escalar socialmente hablando, ¿sí? Pueden ver que todos traen, bueno, adornos de plumas de quetzal, ¿no? Y aquí podemos ver al águila y al jaguar, ¿sí? Todas esas insignias que ven que están tomando son insignias de guerra que eran repartidas por el gobernante, ¿sí? Ahora, bueno, entonces, en este mito de Teotihuacán voy a acabarles de contar la historia. En una versión náhuatl de los informantes de Sagún se dice que cuando se lanza el sol al fuego, se lanza la luna al fuego, después se lanza un águila y después se lanza un jaguar. Y dice el texto original en náhuatl, y por eso viene la tradición de nuestros padres y de nuestros abuelos de nombrar al capitán, al guía de hombres, al guerrero, al hombre valeroso, águila jaguar, ¿sí? Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué águila jaguar? ¿Quiénes son los águila? El primer águila jaguar que existió, el sol y la luna. Al que se le llamaba águila jaguar era un hombre tan valiente como los dioses al principio de los tiempos. Era un hombre que estaba dispuesto a ofrendar su propia vida por un bien mayor. Nanahuatzin y Tecusistecan ofrendan su vida física, ¿para qué? Para transformarse en el sol y la luna, aquellos astros que marcan el ritmo del cosmos, el ritmo de la vida, ¿sí? Esto es muy importante porque tenemos muchos cantares de los antiguos guerreros nahuas del siglo XVI y constantemente hay una asociación entre águila jaguar y la idea de hoguera. ¿Cuál es la hoguera? Pues la hoguera donde se lanzaron a fuego en Teotihuacán, pero en los poemas la hoguera es una metáfora para el campo de batalla. Entonces, cuando el guerrero iba al campo de batalla, el campo de batalla era como el fuego primordial donde Nanahuatzin y Tecusistecan se van a lanzar al fuego, ¿sí? Entonces, cuando se te decía águila jaguar, era que tú formabas parte de ese linaje espiritual que tenía una visión de la muerte muy particular. Porque ustedes saben que en cualquier tradición guerrera, una de las claves es la visión que se tiene de la muerte y por tanto de la vida. Vamos a ver un poquito cuál es la visión de la muerte. Ya les dije bastante, es una visión luminosa de la muerte. Si Nanahuatzin se lanza al fuego y alcanza transformado en el sol, evidentemente su idea de muerte es una idea de transformación luminosa. Pero no solo tenemos el mito de Teotihuacán para comprobar eso, tenemos muchas otras fuentes, ¿no? Bueno, un poco sobre el origen del águila y el jaguar, porque estamos hablando de los nahuas, pero el jaguar
Esta es una pintura mural en una cueva en Oxtotitlan, Guerrero. Una de las pinturas más antiguas que hay de todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Lo curioso es que ya vemos a un hombre olmeca pintado de negro, como después lo hicieron los sacerdotes toltecas. Por ejemplo, si ustedes ven la historia tolteca y chichimeca, van a ver al sacerdote también vestido de negro. Pueden ver que tiene, pues, enfrente de sí a un jaguar que probablemente es hembra, ¿no? Pueden ver el falo del sacerdote erecto, como la cola del jaguar toca sus genitales y cómo el jaguar parece más bien jaguara, ¿no? Parece como si tuviera una especie de matriz, muy parecido a este diseño al que encuentran en los danzantes de Monte Albán, ¿no? También de aquellos tiempos, ¿no? Del 500 a.C., algo así. No es la única imagen olmeca donde tenemos a un ser humano y un felino como que a punto de tener el acto sexual. Por algo les decían el pueblo del jaguar, ¿no? Parece que el animal totémico, el animal como fundador del linaje olmeca era el jaguar, ¿no? Pues por muchas razones, ¿no? El jaguar es el jefe de la selva, ¿no? Es el gran observador de la noche, ¿no? Tiene ese poder de visión en la noche, ¿no? Y muchas otras cualidades. Pero después el jaguar lo encontramos también en Teotihuacán, ¿no? En los murales de Tepitla, aquí un guerrero jaguar arrodillado, ¿no? Frente a un templo. Aquí no se alcanza a ver el templo. Este el ojo, ¿se ubican? Un poquito. Esta es la cabeza del jaguar. Este es un tocado de plumas de quetzal, ¿sí? Su cola, sus dos piernas. ¿Se acuerdan que ahorita en la ceremonia nos arrodillamos? ¿Sí? Está haciendo el mismo gesto enfrente de un templo. Es un guerrero águila de Teotihuacán. Bien. Es decir, lo que está plasmado en la piedra del sol, pues sí, se plasmó en el siglo XV o XVI, pero estamos hablando de una tradición que tiene pues por lo menos unos 2.000, 3.000 años. Aquí los que al rato nos platicarán nuestro amigo. En Tula, ¿no? En Tula, águilas con cabezones sangrantes y procesiones de jaguares. Entonces, ambos animales han sido pues, prácticamente omnipresentes en la tradición mesoamericana. Es un cuadrito que habla un poco de lo que pasa en el mito del nacimiento del sol y la luna en Teotihuacán, ¿no? El elemento central de todo el mito es el fuego, ¿no? Y acuérdense que el rostro central de la piedra del sol está en el centro, en el fuego, ¿no? Primero se lanza el sol, después la luna, ¿no? ¿Cuántos intentos hizo el sol para arrojarse? Uno, es bien interesante. La luna hizo 4. Nombre del personaje Nanahuatzin, Tecusisteca. El animal asociado al sol, águila, asociado a la luna, jaguar. En el mito nos dice que cuando se lanzó el águila, el fuego todavía estaba ardiendo mucho, y que cuando se lanzó el jaguar ya no ardía muy bien, y dicen que por eso solo quedó manchado de negro, ¿sí? En la lengua náhuatl hay una asociación íntima entre el color negro y el fuego. Por eso en realidad el águila es un águila de plumas renegridas, ¿no? Y mientras más negro, quiere decir que tuvo más contacto con el fuego. Por eso el jaguar pues nada más le quedaron manchas, porque ya entró el fuego cuando este no ardía muy bien. Y ya después el difracismo que nombra al guerrero ejemplar, ¿no? Y nos dice ahí el informante náhuatl, dice, se dice primero águila porque se lanzó primero al fuego, se dice después jaguar porque se lanzó después. Pero finalmente nos enfrentamos a que hay una asociación entre la idea del ser humano y del guerrero. Por algo al niño recién nacido se le decía águila jaguar. Y en la visión guerrera del mundo náhuatl, la muerte es concebida como amanecer, como luz, ¿sí? Hay un texto precioso que los náhuatl del siglo XVI dicen que eran unas palabras que se recitaban desde tiempos teotihuacanos y que se recitaban frente al muerto, y dice algo así: despierta, despierta, ya el cielo se enrojece, ya vuelan las mariposas color de llama, ya cantan los pájaros color de fuego, despierta, despierta. Son palabras que se decían frente al muerto. Ahí no hay hasta ni siquiera espacio para interpretar. Están claramente diciéndole al muerto que despierte, que ya el cielo se está tiñendo de rojo, que están concibiendo la muerte como un amanecer, ¿sí? Y también dicen que cuando se moría a fulanito, si yo me hubiera muerto, decían Alberto Teot, ¿no? En el momento que morían le daban el calificativo